Al igual que nuestros hijos, ¿verdad? Se alegran, papá, hoy es domingo, cuando apenas es jueves, papá, hoy es domingo. Entonces, así debemos de estar nosotros, esperando el domingo ansioso. ¿Por qué? Porque venimos y nos vemos como hermanos, compartimos y nuestro espíritu crece. Nosotros, nuestro espíritu debería crecer diariamente, ¿verdad? Con nuestra lectura, con la oración. Pero los domingos, pues nosotros lo usamos para estar siempre unidos, unánimes, juntos a lo que la Biblia nos llama. Amados hermanos, ya usted se dio cuenta, ¿verdad?, de las inclemencias del tiempo, cómo está, pero sabemos que a Dios no se le escapa nada, ¿verdad? Que a Él tiene todo bajo control, Él tiene todo bajo el poderío en sus manos. Amados hermanos, si se dieron cuenta, pues estamos nuestro pastor estuvo hoy en la mañana en el tabernáculo de San Francisco, estuvo llevando la palabra, estuvo compartiendo allá, porque eso es lo que nos ha mandado Dios, a ir por todo el mundo y predicar la palabra. Nuestro pastor estuvo compartiendo esta mañana. También estamos siempre tratando de llevar, de expandir el mensaje a más personas, a más comunidades. Así es que por favor invite a sus amigos, a su familia, que tráigalos a la casa del Señor. Recomiéndeles un lugar donde puedan congregarse. ¿Por qué? Porque si usted también ya es salvo, ¿por qué no nuestros amigos? ¿Por qué no nuestra familia, verdad? Hay que hablarles del Dios al cual nosotros le servimos. Y así como estamos, amados, vamos a llamar a nuestro pastor. Vamos a dar un fuerte aplauso para honra y gloria a nuestro Dios. Y el pastor trae más detalles. Hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Realmente no ha sido fácil. Nosotros fuimos a dar una vuelta a San Francisco, como nos contaba el hermano José Asensio, y sí se sacudía el carrito, ¿verdad? No nos fuimos en el vehículo más grande, sino que, error mío, nos fuimos en uno más pequeño. Sí sentimos el viento, sí la lluvia, y vemos que realmente el área de la bahía no está lista para estas cosas, ¿verdad? Porque allá en nuestras tierras esto es, pues, es una lluviecita, ¿verdad? Pero acá, pues ha estado difícil. Tenga cuidado, por favor, tenga cuidado. Acaba de haber un accidente allí en el puente, ¿verdad? San Rafael era, ¿verdad? Una rastra que dio vueltas. Es que hay que manejar con cuidado. Si tenemos que movernos, y que de hecho lo tenemos que hacer, ¿verdad? Mañana es día laboral, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿verdad? Hay que hacerlo con mucho cuidado y sabiendo que en Cristo somos más que vencedores, pero tenemos que ser muy sabios, ¿verdad? Tenemos que ser muy sabios respecto al cuidado de los demás. Y como decía un hermano, ¿verdad? Si de repente tiene usted a la par a alguien que quiere ir más rápido, déjelo ir más rápido. Déjelo ir más rápido, ¿verdad? Y si le pitan de aquello feo, ¿verdad? No importa, no pasa nada, no pasa nada, déjelo pasar. Y realmente decían, hay más tiempo que vida, y eso así es, ¿verdad? Así que gocemos el tiempo que Dios nos permite vivir y sabiendo que pues mejores cosas vienen. Recuerde, por favor, estamos al aire día miércoles, por favor, día miércoles, si le es posible, 7 de la noche, estamos estudio bíblico. Hemos comenzado la carta a Santiago, preciosa, preciosa carta. No se pierda el estudio el día miércoles y el domingo pues a las 7 de la noche. Invite más hermanos, invite más personas a la casa del Señor, amados. Hay personas a las cuales nosotros no podemos llegar, sino que solo usted. Así es que tómese el tiempo, lleve la palabra, lleve el mensaje, haga la invitación, que usted no sabe todo lo que puede ocasionar de bendición en la vida de las personas que puedan acercarse. Bien, mis queridos hermanos, vamos a avanzar en el tiempo y vamos a ponernos en pie y vamos a darle al Señor la parte que le corresponde. Vamos a darle nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amado hermano, mire, nosotros tenemos que bendecir lo que Dios nos da, ¿verdad? Tenemos que, en lo que nosotros recibimos, cuando usted comparte con la casa del Señor, usted bendice el resto, usted está proveyendo para lo que le queda a usted la bendición.
Y por eso es que el Señor dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, pastor. ¿Y cuál es el alfolí? El lugar donde yo me alimento, donde yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así es que vamos a darle al Señor con gozo, con alegría. Dios es fiel. Y mejores tiempos siempre vendrán para el Hijo del Señor. Vamos a cantarle. Vamos, iglesia. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y precio te damos, oh buen Dios. Amén. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, queremos agradecerte toda la misericordia que tienes con nosotros, tu gracia, Señor, que nos llena de favores. Gracias, Padre, porque hace un par de días estuvimos cumpliendo años. Tu misericordia es buena con nosotros. Traemos, Dios, estos diezmos, estas ofrendas a tu casa. Permite, Dios, que sean de bendición. Permite, Padre celestial, que sirva para que más personas te conozcan a ti como Señor y Salvador personal. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que nunca falte el pan sobre la mesa. Fortalece, dirige, bendice a tus hijos, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Vamos a cantar una alabanza más con nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza. Amén. Como todo lo que hacemos es para exaltar al nombre del Señor, el nombre del Señor. Hoy le vamos a decir al borde de su trono, nos vamos a postrar. Vamos a decir exáltate. Y lo vamos a decir así. Al borde de tu gran trono me postraré hoy ante ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy ante ti. Tú reinas sobre principados, a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás.
alabarte con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Aleluya, que para Él son todas nuestras alabanzas. Vamos a ir a la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17. Vamos a leer hasta el 20. Oiga esto, que no es menos importante el tema de ahora. La característica más evidente de un cristiano. Oiga bien, la característica más evidente de un cristiano, eso es lo que vamos a tratar ahora. Usted podrá decir, es el amor, usted podrá decir mil cosas, pero vamos a ver qué es lo que dice Cristo. Recuerde que los cristianos al principio fuimos llamados así, pero de una manera peyorativa, es decir, una manera despectiva, como burlándose de los cristianos, como cristos pequeños cristos, ¿verdad? Entonces, al principio fue ofensivo, pero después se fue tornando en algo orgulloso. Nosotros somos seguidores de Cristo y dice la Biblia que el Espíritu Santo está formando a Cristo en nosotros. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice que él sufre como dolores de parto nuevamente hasta que Cristo sea formado en nosotros. Por eso es que Dios nos ha dejado aquí, porque está formando a Cristo, está formándose Él en nosotros. Y por eso es que correctamente nos llamamos cristianos. Entonces la Biblia dice que el que dice que está en Él, oiga y ponga atención, debe andar como Él anduvo. Así es que eso vamos a ver ahora, la característica más evidente de un cristiano. Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versículos del 17, vamos a leer al 20 y dice así la palabra del Señor. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Vamos a repetirlo, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra, ¿qué dice ahí? Justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, queremos darte las gracias por la vida que nos das, por tu misericordia, Señor, por el favor que recibimos de ti a diario, Señor. Ayúdanos, Dios, a que podamos entender lo que tu palabra nos quiere enseñar ahora de manera personal. Te pido que tu Santo Espíritu hable a través de mis labios, Señor. Ayúdanos a vivir, a enseñar que tenemos que vivir conforme a tu voluntad. Oro por la vida de cada uno de mis hermanos que ahora están acá a pesar de las inclemencias del tiempo, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Prospéralo. Dale una doble bendición, Padre, por el esfuerzo de estar acá. Gracias, Dios. Te imploramos. Háblanos al corazón. Enséñanos en esta noche. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Ok, amados hermanos,
La característica más importante, oiga bien, quizás la característica más evidente del cristiano. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que tiene que ser más evidente en mi vida? Algunos podrán decir el amor, que es algo que tiene que ser evidente en mi vida, pero será eso, porque la verdad es que mucha gente que no es creyente muestra mucho amor a su prójimo, ¿verdad? Entonces hay muchas características que tenemos los cristianos, pero acá el Señor nos está mostrando en el último versículo, y le llevo ya prácticamente a la final del sermón, dice el Señor, porque os digo que si vuestra, ¿qué dice ahí? Justicia, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Nosotros entendemos, amados hermanos, que somos salvos por la fe. Amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por fe. Sin embargo, el versículo siguiente, que es el versículo 10 de Efesios 2, nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, ¿qué dice? Buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, el cristiano está hecho también para hacer buenas obras. Entonces, no podemos nosotros desligar las obras de la vida del creyente. No entramos al reino por las obras, pero las obras son evidentes en la vida del cristiano, del verdadero cristiano nacido de nuevo. El Señor Jesucristo estaba hablando, amados hermanos, y lo primero que hizo en esta porción es dejar en claro qué era lo que Él no iba a hacer. Y nos dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. Prácticamente aquí estaba diciendo, no voy a quitar nada de lo que se conocía como lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento habla de las Escrituras, no se está refiriendo al Nuevo Testamento, evidentemente, porque no estaba escrito. Después fueron incorporados, pero siempre que se hablaba de las Escrituras, el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. O sea, les estaba diciendo, lean las Escrituras, léanlas bien, porque yo sé que ustedes entienden que ahí está la vida eterna, y si la leen bien, lo que van a encontrar es a mí, estaba diciendo el Señor. Escudriñenlas y allí me van a hallar. Pero el pueblo de Israel no lo pudo hacer, no pudo encontrar en las Escrituras a Cristo. Entonces, Él les estaba diciendo, no he venido a cambiar nada, no he venido a quitar nada, no he venido a derogar nada. Amados hermanos, la vigencia, la ley es de Dios. ¿La ley es de quién? De Dios. La ley no tiene nada malo. Ahora, nosotros hablamos de legalistas, nosotros hablamos de la ley y lo vemos de manera despectiva, pero viene de la mano de Dios, viene de la boca de Dios. Y entonces nosotros no podemos siquiera pensar, amados, siquiera pensar que la ley es mala. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 12, y esto es el apóstol Pablo respectivamente de la ley. Dice Romanos 7:12. Oiga lo que dice acá, por favor. Dice, de manera, dice Pablo, oiga bien, Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es, ¿qué dice ahí? Santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. En otras palabras, la ley es buena, la ley es santa, la ley es justa, porque viene de Dios. Y al venir de Dios es buena para nosotros. El problema no está en la ley. Pero vamos a ver un poquito más de la ley. ¿Qué es lo que las Escrituras dicen de la ley? Porque si nosotros nos vamos al Salmo 19, perdónenme que ahora les haga caminar un poquito en la Biblia, pero quiero que comprendamos este punto. ¿Verdad? Que la ley no es mala para el hombre. A pesar de que la ley nos muestra cuál es el pecado, pero no es mala para mí.
A pesar de que yo por la ley no puedo alcanzar la vida eterna, esto no deviene de la ley. Ese no es un problema de la ley, sino que es el problema de mi carnalidad. Es mi estado perdido que no me permite cumplir la ley. Lo tenemos ahí. Oiga lo que dice, qué hermoso el Salmo 19. ¿Lo encontró? Dice, vamos a leer del 7 hasta el 11. Oiga, y ponga atención lo que dice. La ley de Jehová es, ¿qué dice ahí? Perfecta. ¿Qué es lo que hace? Que convierte el alma. ¿Es eso malo? Por supuesto que no. El testimonio de Jehová es ¿qué? Fiel, que hace sabio al sencillo. Usted quiere dejar de ser sencillo, la traducción de sencillo es tonto, amados hermanos. Si usted quiere dejar de serlo, es a través de la ley. Vamos al siguiente, por favor. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Quiere encontrar alegrías en la palabra del Señor. El precepto de Jehová es ¿qué? Puro, que alumbra los ojos. Vamos al 9, por favor. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos juntos. Y mire lo que dice el versículo 10, por favor. Deseables. Oiga, si usted los conoce, si usted comienza a leerlos, si usted se deja cautivar por la ley, mire lo que dice la escritura que va a causar en usted es deseo. Diga conmigo deseo. Deseo. Entonces dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. No, pastor, yo tengo que trabajar, yo no puedo mezclarme en eso. Primero el trabajo, pastor, primero el trabajito. ¿Será eso, amados? ¿No sabe usted que usted tiene salud para trabajar porque Dios se la da? Y en el momento que Dios decida que usted ya no tiene salud, por más trabajo y oportunidades que se le puedan presentar, por más capacitado que usted pueda estar, por más sabiduría e inteligencia que usted tenga, si no tiene salud, es de más. Entonces, amados, yo no estoy diciendo que vea de menos su trabajo, no vea de menos a Dios y no vea de menos a su palabra. Ahora dice, por favor, versículo 11. Tu siervo, que es usted y yo, es además el ¿qué? Amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Por eso es como enseñaba en la mañana, la ley de Dios no puede ser excluida de los púlpitos. Tiene que ser recibida constantemente por el pueblo del Señor, por la iglesia. Aunque nosotros seamos ya salvos, nosotros tenemos que ser amonestados. ¿Tenemos que ser qué? Amonestados. La Biblia nos amonesta, nos llama la atención. A veces la Biblia nos manda a cuadrarnos porque estamos haciendo algo malo. La ley nos vuelve al camino correcto. Por eso, amados, cuando en los púlpitos no se les predique del pecado, no se les predique de lo que el Señor dice que es pecado y le dice a usted que todo le va a ir bien y que Dios tiene bendición para usted y no le hablan de lo mal que usted está haciendo, si usted no es confrontado, si usted no es retado por la palabra del Señor, usted podrá estar recibiendo muchas cosas, pero no la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra es perfecta, que convierte el alma. En otras palabras, si nosotros estamos siendo bañados constantemente por la palabra del Señor y nuestro corazón la recibe, nosotros vamos a ser convertidos en lo que Dios desea que nosotros seamos. Amados hermanos, nuestro pastor fundador, el doctor Edgar López Beltrán, él se refería a los servidores, ¿verdad? Y decía que había un grupo de servidores, de cristianos que solo llegaban a servir y que nunca entraban a los servicios. Amados hermanos, usted viene a la iglesia a adorar al Señor. Nosotros estamos hechos no para servir al Señor, estamos hechos para adorar al Señor. Y dentro de esa adoración también está nuestro servicio. Pero mi servicio es mejor, mi servicio es bueno si yo aprendo a adorar al Señor. Si yo aprendo a conocer al Señor, entonces mi servicio es valioso. Mi servicio va a ser de bendición. Pero si soy de aquellas personas que por servir no escucho, que por servir no me instruyo, amado, ¿sabe cómo le llamaba el pastor general? Le llamaba tontos útiles.
tontos útiles. Y se refería a las personas y los señalaba a las personas que nunca entraban al culto. A mí que me registren, yo solo estoy diciendo lo que él decía. Pero es cierto. Y si usted no viene a la casa del Señor, si usted no viene a la casa del Señor a instruirse, usted está perdiendo su tiempo en la casa del Señor. Porque un servicio social lo podemos prestar en cualquier lugar. Pero crecer en el conocimiento del Señor lo hacemos con la Biblia y lo hacemos creciendo y lo hacemos aprendiendo en los servicios de su iglesia. Amén. Por eso, amado hermano, que usted recibe este tipo de palabra. A mí no me diga, ay, pastor, por favor, deme palabra de autoestima. Amado, yo no soy psicólogo, perdóneme, ni soy motivador. A mí no me interesa su autoestima. A mí me interesa la estima que Dios tiene de usted. Y usted va a entender lo que Dios quiere de usted cuando usted conozca a Dios. Y cuando usted conozca a Dios y sabe que usted le es agradable, amado hermano, usted va a crecer y va a ser una persona segura porque sabrá que Dios está con usted. Amado, no podemos confiar en nosotros mismos. Jeremías dice claramente que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y además le da un adjetivo calificativo final y perverso. Entonces no podemos confiar en nosotros. Y el hombre es tan perverso que es malo aún para consigo mismo. Entonces, amados hermanos, el problema jamás, oiga bien, jamás va a estar en la ley. Jamás va a estar en la ley. Y entonces por eso es que el Señor dijo, yo no he venido a quitar. Yo no he venido a dejar sin efecto. Yo no he venido a anular la ley. ¿Va? Ya vamos a ver un poquito más adelante la relación de Jesús y la ley. ¿Qué es lo que Jesucristo vino a hacer con la ley? Pero la vigencia de la ley, Jesucristo no se la vino a quitar. La Biblia dice, amado hermano, la Biblia enseña, mejor dicho, en el capítulo 2 de la carta a los Romanos, que el hombre en su conciencia da testimonio de la ley, acusado o liberado por sus razonamientos en relación con su conciencia. Entonces, amados, no es el problema la ley. No me odie la ley. La ley nos señala cómo nosotros debemos de ser. La ley tiene la grandeza de Dios. Y si la ley tiene la grandeza y la autoridad de Dios, amados hermanos, la ley requiere obediencia. ¿La ley requiere qué? Obediencia. Por eso es que ella misma, allá en Deuteronomio 28, habla sobre las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Increíblemente, 14 versículos son para la obediencia y como 30 y pico de versículos como consecuencias de la desobediencia. Léalo, amados. Mire, son tan bonitos los primeros, pero se quita la belleza de los primeros cuando ve la destrucción de los segundos en razón de la desobediencia. Por eso es que nosotros debemos de estar interesados, amados, en que nosotros nos parezcamos cada vez más a aquel que nos ha llamado, y el que nos ha llamado es Cristo. No pierda de vista el tema, la característica más evidente del cristiano. Ya vamos a llegar a eso y espero en el Señor que usted pueda concluir con su servidor cuál es. Entonces, ¿cuál es en verdad el problema? Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos capítulo 7, ahí nos señala verdaderamente cuál es el problema que yo tengo para con la ley. Y por qué la ley me es tan difícil a mí. Y por eso es que no quiero que me hablen de la palabra, no quiero que me den una palabra acusatoria, sino que me den una palabra que me libere aun cuando yo tengo cuentas pendientes con Dios. Lo tenemos ahí. Romanos capítulo 7, versículo 14, dice de esta manera, porque sabemos, o sea, cuando Pablo dice porque sabemos, está enseñando, está recordando un conocimiento general de las personas que están escuchando eso, porque sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual, mas yo soy carnal y por ser carnal vendido al pecado. ¿Y qué dijimos? ¿Qué es lo que señala la ley? La ley señala el pecado. ¿La ley señala el qué?
El pecado. Señala primero la voluntad de Dios y señala también el pecado. Y pecado dice la misma escritura que es la infracción a la ley. Entonces el problema es que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual. Yo soy carnal. Y cuando yo vivo en la carne, aun cuando me llamo nacido de nuevo, pero vivo en mis deseos carnales, cuando yo no le permito al Espíritu Santo que produzca en mí esos frutos preciosos de los cuales habla Gálatas 5:22 en adelante, yo estoy en la carne. Y yo quiero decirle algo, no importa cómo usted quiera esconder que está en la carne y le diga a los hermanos, Dios le bendiga hermanito, que la paz del Señor vaya con usted y aleluya y gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la misma Biblia que dice que las obras de la carne son manifiestas. En otras palabras, tarde o temprano, en alguna cosa o en la otra, se va a manifestar de qué es lo que anuncia su corazón. Y entonces por eso es que usted ve a tanto creyente que se llama creyente, que tiene el título de creyente, que se uniforma como creyente, pero vive como impío, habla como impío, condena como impío, roba, miente y hace todas las cosas que hace un impío. ¿Por qué, amados hermanos? Porque o olvida la ley de Dios o realmente nunca ha conocido a Dios. Oiga lo que le estoy diciendo. Porque, repito, yo no predico la salvación por obras. Yo predico la salvación por fe. Pero el único, mire amado, el único testimonio visible que nosotros tenemos de su salvación son sus obras. Y si usted no tiene obras, que no le caigan mal los hermanos porque no le creen que sea salvo. Tenemos derecho de cuestionar su salvación. ¿Y cómo es que va a cuestionar mi salvación? No tanto que voy a cuestionar, sino que no le puedo confiar ciertas situaciones porque considero que usted no ha nacido de nuevo y en algún momento las obras carnales que fluyen en usted van a emanar en esa relación y va a destruir todo. Poner a servir a un hermano que vive en la carne o a un hermano que se llama hermano pero que no ha nacido de nuevo es un problema. Nos hemos llevado nosotros sorpresas increíbles y por motivar a las personas que se metan y que se sientan parte, nosotros hemos puesto a personas que no son creyentes a servir. Y mire, el problema ha sido mucho porque ellos mismos han lesionado a otros y se han lesionado a sí mismos y se decepcionan del evangelio. ¿Por qué? Porque quieren vivir aquí en la iglesia como viven allá afuera. Y nosotros somos nueva criatura y la iglesia es el lugar ideal para aprenderlo, para desarrollarlo y vivirlo, no solo aquí, sino también allá afuera. El problema soy yo. Entonces dice el Señor Jesucristo ahí en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar sino para cumplir. Abrogar es dejar sin efecto, dejar en el suelo. Es la misma palabra que el Señor Jesucristo habló frente al templo y dijo que este templo podía destruirse y volverse a levantar. Es la misma palabra. Entonces el Señor Jesucristo no está diciendo yo voy a destruir la ley. No, Él no ha venido eso. Entonces no vino a hacer eso. Entonces dice Él que no ha venido a abrogar, sino que ha venido a cumplir. Entonces ha venido a cumplir la ley. El cristiano, la característica principal del cristiano es su justicia. ¿Está conmigo? El cristiano, oiga y se lo adelanto para que lo vaya sazonando. El cristiano debe ser una persona justa. ¿Está conmigo? Míreme por favor. El cristiano es una persona justa. El cristiano es una persona que practica la justicia. Estamos aprendiendo cada vez más a hacerlo. Nos equivocamos a veces y quizás muchas veces. Pero nos duele el corazón equivocarnos y deseamos hacer lo correcto. Cuando usted miente en su trabajo, miente en su negocio, es porque está confiando más en el dinero que en la provisión de Dios.
Cuando usted miente en plazos, cuando usted miente en las cosas que usted sabe hacer, es porque está creyéndole más a Satanás, que es padre de la mentira, que a Dios, que es verdad. Entonces, el cristiano es justo. ¿El cristiano es qué? Justo. Entonces, el Señor dice que vino a cumplir la ley. ¿El qué vino a hacer el Señor? A cumplir la ley. ¿Cómo Jesucristo cumplió la ley? En esencia, la ley de Dios, hablando del Antiguo Testamento, tiene tres aspectos principales. Tiene más, pero para cuestiones didácticas creo que son suficientes. La ley de Dios tiene un carácter moral, tiene normas morales, tiene normas judiciales y tiene normas ceremoniales. ¿Conmigo? Morales. ¿Cuáles son las normas morales? Es el decálogo, son los 10 mandamientos. Que yo sé que usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? Del primero al 10º y del 10º al primero. Yo lo sé que sí, ¿verdad? Entonces, esa es la ley moral. Luego, amados hermanos, la ley judicial. ¿Cuál era la ley judicial? Eran aquellas normas que aparecían en la ley porque Dios no solamente le dio el decálogo a Moisés, sino que le dio más ordenanzas que regían la vida del pueblo de Israel, regían inclusive la agricultura, los negocios, la dieta, etcétera, etcétera. Esa era la parte judicial. Y luego la parte ceremonial de la ley eran la parte donde estaban especificados todas las ceremonias y los sacrificios que el pueblo de Israel debía de cumplir constantemente para mantener una relación con Dios. ¿Cómo así, pastor? Estamos hablando de un pueblo pecador. ¿Un pueblo cómo? Pecador frente a un Dios santo. La santidad no tiene error, no tiene pecado. El pecador está lleno de pecado. Entonces, para que el pueblo de Israel pudiese mantener una relación con Dios a pesar de su pecado, era necesario que ellos realizaran ceremonias y tuvieran sacrificios específicos. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros pensamos en estos aspectos de la ley, por ejemplo, pensemos en el carácter moral, en la ley moral. El Sabbat, gracias mi hermano. El Sabbat, la celebración del sábado, ¿está conmigo? No sé si alguna vez a usted le han preguntado, ¿por qué en su iglesia no guardan el sábado? ¿Alguna vez le han preguntado eso? A mí sí me han preguntado. Y por supuesto, denominaciones que respetan todavía ese aspecto de la ley. Entonces, y me he dado cuenta que muchos creyentes no tienen ni la más remota idea de por qué. Algunos se acercan y dicen, es que el Señor Jesucristo resucitó en domingo y por eso es que nosotros ya no tomamos el sábado, sino que nos trasladamos al domingo. Pero, amados hermanos, el punto principal es que el Sabbat, oiga y ponga atención, en el Sabbat era el día, o para ellos es el Shabbat, era el día que se reservaba durante la semana, no el domingo, sino que el sábado se reservaba completamente el sábado, y todos los israelitas estaban obligados, oiga esto, a no hacer otra cosa más que adorar a Dios. Tenían que apartar por completo el día, no paseos, no trabajo, es más, ni siquiera cocinaban en ese día. Claro, Israel comenzó a hacer más extremo el cumplimiento del Sabbat. Ahora, la cuestión es que el sentido principal del Sabbat es la santidad. Diga conmigo santidad. Santidad. La palabra santidad significa apartarse. Usted se aparta para Dios. Cuando usted viene a la casa de Dios, usted aparta este tiempo para estarlo con el Señor. Cuando el Señor Jesucristo, primero en toda su vida, Él tuvo una vida perfecta. La Biblia dice que es semejante a nosotros en todo, excepto que Él nunca pecó y Él no nació en pecado. Pero también,
Cuando Él, oiga bien, cuando Él murió en la cruz del Calvario, estaba materializando, estaba haciendo realidad lo que el pueblo de Israel practicó cuando fueron sacados de Israel. El Cordero Pascual que fue presentado, que fue sacrificado. Y todos los sacrificios eran un tipo de Jesucristo. Las profecías, y ayúdeme ahí con la cámara, las profecías, mi querido hermano, pueden ser de dos maneras. Póngame atención. Quizás me estoy estoy hablando muy técnico, pero las profecías pueden ser de dos maneras. Pueden ser profecías de palabras. Diga conmigo, profecías de palabras. Dice el Señor y comienza la profecía. O pueden ser profecías de tipo. ¿Pueden ser profecías de qué? Tipo. Todos los sacrificios eran un tipo. Algunas ofrendas que se presentaban eran un tipo de Jesucristo y por ser un tipo eran proféticas respecto a Jesucristo. Cuando Jesucristo se presentó y cuando Jesucristo fue sacrificado en la cruz, se cumplió porque Cristo fue y es la ofrenda perfecta. Diga conmigo, ofrenda perfecta. No se necesitó más ofrenda que la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que ya el hecho de presentar sacrificios ya no tenía razón de ser, porque se presentó el sacrificio máximo que agradó a Dios. La resurrección confirma el sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió y Dios lo levantó de los muertos, es que Dios estaba aceptando el sacrificio de Cristo y estaba perdonando el pecado de la humanidad, de aquellos que creyeran en Cristo. Entonces, en ese momento, a partir de ese momento, los sacrificios y todos los días del sábado, para aquellas personas que estaban en Cristo, ya no tienen razón de ser. Todas las ceremonias de Israel, oiga bien, todas las ceremonias de Israel, todas las fiestas de Israel, excepto por su carácter profético, no tienen por qué ser celebradas por la iglesia. No hay razón alguna porque usted me diga, pastor, ¿por qué no celebramos la Pascua? ¿Por qué? Porque Cristo fue nuestra Pascua. Pastor, ¿y por qué no lo circuncidan? Que lo circunciden a usted. Pero la Biblia dice que Jesucristo es nuestra circuncisión. Entonces, amado hermano, lo precioso de esto es que Cristo nos sacó de la obligación de todo eso porque Él cumplió. Él cumplió toda la ley moral. Y si Cristo la cumplí yo también en Cristo. ¿Se entiende eso? Si Cristo, dice Romanos, que si uno murió por nosotros, es como que todos morimos. Dice Pablo, si alguien murió, luego todos morimos en él. Entonces, la muerte de Cristo nos es contada a usted y a mí, y esto hace que la ley ya no tenga fuerza para conmigo. Y en el aspecto judicial igual, amados hermanos, la muerte de Jesucristo pagó todo el precio que yo debía al Señor. Y entonces yo estoy libre, oiga bien, estoy libre de todos los aspectos para cumplir tanto la ley ceremonial, la ley judicial. Sin embargo, Cristo también cumplió la ley moral. Pero al estar yo en Cristo, yo tengo que cumplir como Él la vida moral de Cristo. Entonces yo no estoy obligado a las ceremonias, yo no estoy obligado a ninguno de los aspectos judiciales de la ley. Sin embargo, yo estoy obligado en todo el aspecto moral de la ley, porque el aspecto moral viene de Dios
y está en Cristo y Cristo está en mí. Y la Biblia dice que yo estoy en Cristo, estoy escondido en Cristo y estando escondido en Cristo, estoy escondido en Dios. Entonces mi palabra, mi camino, mi testimonio, mi moral, mi justicia no debe ser la justicia anterior de Mario Chávez, sino que tiene que ser la justicia de Cristo. Y por eso es que se ha puesto en nosotros el Espíritu Santo, que nos trae el poder de Dios, que nos da la sabiduría de Dios, y nos han dado la palabra para que lo que nosotros no alcanzamos a hacer, podamos ir nosotros de rodillas al Señor y pedirle para que Él nos dé la fuerza, para que Él nos dé la sabiduría, para comportarnos moralmente, para tener una vida justa que honre a Dios. Amados hermanos, todo cristiano, si usted conoce un cristiano, usted debería conocer en él una persona justa, que no miente, que no estafa, que no engaña. Y si usted y yo todavía tenemos prácticas pecaminosas al respecto en cuanto a nuestra conducta, amados hermanos, tenemos que ir a Dios. Porque una de dos: o usted no es creyente, o simplemente no conocía estas cosas. Pero usted y yo estamos llamados a vivir como Cristo dice que se debe de vivir. Dice la Biblia que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Yo recuerdo, amados hermanos, hace mucho tiempo yo quería aprender a bailar salsa en acá hace, como 40 años más quizás. Y entonces fui a una academia no era creyente, por supuesto, salsa cristiana, pasó, no, yo no era creyente. Y entonces a mí me gustaba bailar. Y entonces fuimos a una academia, a una escuela de danza. Y entonces lo primero que me enseñaron, me pusieron enfrente de unos pies dibujados. Y entonces me dijeron, siga los pasos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hágalos para adelante y luego al revés. 5, 4, 3, 2, 1. Vuélvalo a hacer. Y yo lo seguía, y lo seguía, y sin música, y de repente, ¡pum!, pusieron la música. Ahora mueva las manos de esta manera. Y cuando me vine a dar cuenta, yo estaba bailando salsa. ¿Por qué? Porque a mí me habían dejado, perdón por la ilustración, pero considero que está bien. Yo de repente estaba bailando salsa y los pasos, por supuesto, esenciales, ¿no? Pues la Biblia, la palabra de Dios, nos deja los pasos esenciales. Oiga, y como profesor, no de baile, sino que de vida, nos deja el Espíritu Santo y muchos ayudantes, como lo somos los pastores y los hermanos que ya están más encaminados de usted, para enseñarles no a bailar, sino a vivir como Cristo dice que se debe vivir. Y entonces, como Cristo pagó y Cristo cumplió la ley, por favor, quisiera que fuera conmigo y leyera este versículo tan precioso en Mateo capítulo 27 versículo 50. Oiga esto, por favor, porque esto prácticamente nos está enseñando, nos está enseñando que realmente se cumplió. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, en el tiempo previo a nuestro Señor Jesucristo, nadie podía acercarse a Dios, nadie podía acercarse al templo, nadie podía entrar al templo ni al lugar santo, mucho menos pasar el velo y entrar al lugar santísimo, sino que solamente el sacerdote y una vez al año. Si alguien lo hacía, definitivamente que esa persona iba a ser muerta. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo estaba en la cruz y en sus momentos finales, amados, en sus momentos finales, este capítulo 27, versículo 50, nos recuerda esto. Miren lo que dice, por favor. Mas Jesús, oiga esto, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó, oiga esto, el Espíritu, es decir, murió, ¿sí? Entregó el Espíritu. Y he aquí, oiga esto, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló,
y las rocas se partieron. Óigame, el velo tenía un espesor, no hablo de la anchura, tenía un espesor. Eran prácticamente 2 cortinas, más o menos de 50 centímetros de espesor. Imagínense unos pantalones de esa tela, ¿verdad? 50 centímetros de espesor, una cortina y otra cortina atrás de eso. Por eso es que mucha gente, muchos judíos no entienden, no saben, y mucho menos yo lo voy a saber, cómo hacía el sacerdote para entrar con la bandeja de sangre para depositarla en el propiciatorio, que era la tapadera del arca. Entonces, amados, ese velo, el cual era impenetrable para aquellos que no era el sumo sacerdote, ese velo fue roto. Y fíjense qué manera más especial de enseñarnos el Señor que fue roto, porque dice que cuando Él entregó el Espíritu, en el momento que Él murió, y fíjense, cosa rara para los hombres, pero para Dios no fue cosa rara, sino que fue completamente planeado. Jesucristo murió en el momento en que estaba siendo sacrificado todos los corderos de la Pascua. Exactamente en ese momento Dios lo tomó, Dios especificó ese tiempo, y en ese momento, cuando Cristo murió, amados hermanos, dice la Escritura, el velo se rasgó en 2, se partió en 2, y de arriba a abajo, mostrando que no era una acción del hombre cortándola, sino que una acción de Dios. ¿Por qué? Porque rompió lo que era imposible para el hombre, dio acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. A partir de ese momento, todos los que creemos en Cristo, óigame y ponga atención a esto, tenemos acceso completamente libre al Señor. Amados hermanos, mire, a partir de allí usted puede leer, pero fácilmente, lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 10. Y ponga atención a esta lectura, por favor. Y esta es la vida del cristiano. Y por eso, amados hermanos, ni usted ni yo podemos dar como excusa, es que no puedo. Es que me es imposible. Si acaso le es imposible a usted, es porque usted no está utilizando esta bendición de tener acceso a Dios, ni siquiera en el templo, ni siquiera en la iglesia, ni siquiera en un lugar especial, sino que en todo lugar, oiga bien, en todo lugar usted tiene acceso directo a la presencia del Señor. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 10, dice de esta manera: así que, oiga esto, hermanos, teniendo, ¿qué palabra ocupa ahí? Libertad, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. ¿Cómo es el camino? Nuevo y vivo. Ya no es el antiguo camino, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. En otras palabras, aún el velo era un tipo de Jesucristo y de su cuerpo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice allí? Acerquémonos, versículo 22. Acerquémonos. ¿De qué manera? Con corazón sincero. ¿De qué manera se acerca usted a Dios? ¿Está conmigo? ¿De qué manera? Con corazón, ¿cómo? Sincero. En plena certidumbre de fe, es decir, sin duda alguna, que usted va a entrar a la presencia de Dios. Pastor, y si tengo pecados, Cristo murió por usted en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ya le voy a explicar más si usted siente que hay algo que pesa todavía. Y dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Quién purifica? ¿Quién nos purifica? Es Jesucristo. Y lavados los cuerpos con agua pura, la cual por supuesto es el Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, si nosotros tenemos acceso libre, acerquémonos tranquilos. Ya no necesitamos ni el sábado, ni ceremonias, ni nada. ¿Sabe qué? Y estas cosas no me gusta decirlo. No necesita usted ni siquiera el pastor para poder llegar a Dios. El pastor habló de este que tiene enfrente. Pero el pastor de pastores no solo es su pastor,
es el sumo sacerdote, eterno sumo sacerdote que nos encuentra y que intercede por nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios, siempre hay alguien a la par de Dios esperándonos, quien es nuestro Señor Jesucristo, y adicionalmente va con nosotros el Espíritu Santo, ayudándonos para que oremos como debemos hacerlo. Entonces, allí en esa oración, usted y yo somos fortalecidos para poder vivir en esa justicia, amado hermano, que corresponde a cada cristiano. El pueblo de Israel tenía un problema, ya con esto terminamos. El pueblo de Israel consideraba que ellos eran justos. El pueblo de Israel ni siquiera, oiga bien, no pensaba en una salvación individual, porque ellos eran salvos nacionalmente, a su entender. Ellos tenían la ley y lo único que tenían que hacer era cumplirlo, y eran suficientes. Ellos eran de tal manera tan soberbios que no pudieron entender que le era imposible cumplir la ley, y que la ley requería perfección. ¿Está conmigo? La ley requería ¿qué? Perfección. Dios no quiere 9.50, Dios quiere 10, o Dios quiere 100, completo, perfección. Entonces Israel consideraba que tenía su propia justicia. Y entonces cuando el Señor Jesucristo apareció con una justicia y diciendo que Él era el pan que caía del cielo, que Él era la fuente de agua viva, que Él y el Padre uno somos, el pueblo de Israel se enojó tanto con el Señor que a partir de ese momento quisieron matarlo, y hasta que lo lograron. ¿Por qué? Porque cuando Él decía mi Padre y yo, se hacía hijo de Dios y se hacía igual a Dios. Entonces ellos no pudieron entender eso, no pudieron, su corazón endurecido no les permitió, sí lo entendieron, pero no lo quisieron aceptar. Y por eso es que Israel, el Señor Jesucristo les dio unas palabras tan difíciles, les dijo: el reino os es quitado de vosotros. Y por eso, amados hermanos, en lugar de ellos hemos sido puestos nosotros. Actualmente la nación de Israel, oigan, y estas son palabras gruesas, es una nación apóstata, porque no aceptó la justicia de Dios. No aceptó a su Mesías. Estaba esperando un Mesías que lo iba a liberar materialmente, pero no quería un Mesías que lo iba a liberar del pecado ni de una situación espiritual. La cosa cambia tanto con la venida de Jesucristo, amados hermanos, que nosotros sí podemos llamar a Dios Padre, y de tal manera que lo llamamos Abba Padre. Diga conmigo: Abba Padre. Mire, es como que usted le dijera papito a Dios en español. Papito, así es la confianza. Dios, cuando Cristo muere, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El Espíritu Santo viene a nosotros. Somos adoptados, somos incorporados al cuerpo de Cristo. Somos adoptados por Dios. Nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Y a partir de ese momento, usted y yo pasamos a formar parte de la iglesia del Señor, de la familia del Señor. Dios no solamente es su creador, Dios es su Padre. Y mire qué cosa más preciosa, porque nosotros no escogimos a nuestros hijos. Nosotros ahí estábamos y salía lo que salía, ¿verdad? Y gloria a Dios, y amamos lo que salió. Pero Cristo nos vio, Cristo le vio a usted. Oiga, lo vio a usted. Y la Biblia dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el amor de Dios nos envuelve, y la cercanía que tenemos con Dios, a pesar de que no lo podemos ver, de que no lo podemos sentir, pero sí lo podemos creer. La Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Diga conmigo: ando por fe y no por vista. No le tenemos confianza a nuestros ojos, no le tenemos confianza al mundo, ni a las noticias del mundo, sino que la palabra de Dios llena nuestro corazón. Entonces, amados hermanos, pero pastor, yo no soy perfecto ni puedo dar la talla. Solo para terminar, Romanos capítulo 3, versículo 21.
Romanos capítulo 3, versículo 21, dice esto, miren. Pero ahora, oiga esto, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué dice ahí? ¿Está conmigo? Oiga, dice así, estamos en Romanos capítulo 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿el qué? La justicia de Dios. Y mire, y esta no es nueva, testificada por la ley y por los profetas. En otras palabras, testificada desde el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Oiga, la justicia de Dios, ¿cómo la alcanzamos? ¿Cuál es el medio? La fe en Jesucristo. Dice, para todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él. ¿Sabe por qué? Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, aún el mismo Israel en su pecado fue destituido de la presencia del Señor, de la gloria de Dios. Cuando usted habla de la gloria de Dios, habla de la presencia de Dios. Otra palabra para eso es el Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Entonces, por su pecado, por su apostasía de Israel, ellos fueron quitados. Pero los que crean, sean gentiles o judíos que crean en Él, son hechos iglesia. Mire lo que dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Y dice después, versículo 24, siendo, oiga esto, pastores, que yo no me considero justo, tiene toda la razón, no lo es. Pero mire lo que dice, por favor, el versículo 24, siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención es rescate. Y dice después, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo que a usted le falta, lo tiene Jesucristo. Y no es que, entonces dejémosle todas las cosas a Jesús. No. Usted pida la orientación de Dios. Usted pida la fuerza de Dios. Usted hable con el Señor. Pastor, ¿y cómo me tengo que referir? Tengo que hablarle al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo nos dio una fórmula para orar. ¿Y a quién dijo que teníamos que dirigirnos? Imagínense qué cosa más tremenda, pues. Porque si aquí usted es muy difícil que pueda hablar directamente con el presidente de esta república y con el presidente de cualquier república. Usted puede hablar con embajadores, con secretarios, con mucha gente. Y si usted tiene lo necesario, va a poder hablar con el presidente. Sin embargo, con el sacrificio de Cristo y con la entrada libre que tenemos a la presencia del Señor, mi oración, ¿se recuerda usted cómo dijo Jesucristo que tenía que comenzar? Oiga, qué precioso, lo decimos tan fácil, pero es algo tan precioso. Ningún judío lo decía antes, jamás, ninguno. Dios era padre de la nación completa, pero no era padre, pero ningún judío se consideraba hijo de Dios. Y los creyentes, sin ser judíos, sin quizás tener buen nombre, quizás nada de buena reputación, por supuesto quizás ni dinero y todas las cosas malas que se puedan mencionar, en Cristo fueron pagadas. Y Cristo cumplió la ley, y al cumplir la ley, la cumple usted. Y usted puede decirle a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, puede dirigirse directamente a Él. Y cuando usted vaya a Él, el Espíritu Santo va a producir en usted lo necesario. En Efesios capítulo, ¿cuál es? Donde están los frutos del Espíritu, capítulo 5, versículo 22, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 22, dice esto que dice la Escritura,
que el Espíritu Santo va a producir en nosotros. Amados hermanos, mire, si nosotros logramos confiar, oiga bien, si nosotros logramos confiar en que el Espíritu Santo va a obrar en nosotros, Él va a producir en esto. Dice así en nosotros, versículo, vamos a ver, Efesios. Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice de esta manera. Oiga esto. Mas el fruto ¿de quién? Del Espíritu. No es el fruto de Mario, es el fruto del Espíritu. No es su fruto, es la obra del Espíritu Santo en usted. Mas el fruto del Espíritu es, número 1, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, sigamos, templanza. Contra tales cosas que no hay, iglesia. ¿Qué no hay? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en el Espíritu, no estamos bajo la ley. No hay ley que nos pueda juzgar. Cristo murió por nosotros. Y por eso, mi querido hermano, mis queridos hermanos, la característica primordial del cristiano es que camina como Jesucristo. Y Jesucristo, uno de los títulos que calzan con Él perfectamente, es el justo. Recuerde, por favor, cuando usted sea tentado para mentir, para falsear, cuando sea tentado para traicionar, cuando sea tentado para hacer la obra que más correspondería a un hijo de Satanás y no a usted, recuerde que estamos hechos para vivir en justicia, porque vivimos en la justicia de Jesucristo, el justo. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos agradecerte, Dios. Queremos agradecerte, Padre, todo lo que tú has hecho por nosotros. Hay demasiadas cosas que se quedan fuera, Señor, y nuestra mente no alcanza a entender cómo personas como nosotros, comenzando por este inútil predicador, cómo podemos caminar con justicia, así como tú caminaste con justicia, Señor. ¿Cómo podemos hacer para que todas nuestras obras sean buenas delante de tus ojos y sean buenas delante de los ojos de los demás, sino solamente con tu ayuda? Queridos hermanos, pongámonos en pie. Amados, lo vemos a veces tan difícil, pero Dios, Él nos dice, Pablo nos dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Viva su vida como cristiano en las glorias de Cristo, viviendo como Cristo dice que se debe vivir. Pero eso inicia con Cristo en su corazón. Y por eso, antes que el ministerio de alabanza comience, yo quiero que tanto los que estamos presentes como aquellos que puedan estar con nosotros a través de las redes sociales puedan abrir su corazón y recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Si usted nunca lo ha hecho y quiere hacerlo ahí desde donde se encuentra, o usted en su casa, repite esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta sencilla oración, podemos decirle con seguridad, bienvenido a la familia del Señor. Vamos a cantar con nuestros hermanos. Oh sí, Señor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy ante ti. Tú reinas
principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Borde de tu retorno, delante de ti estamos, Señor. Me postraré hoy ante ti. Tu reina sobre principados, tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Oh sí, Señor, venciste a la cruz del Calvario, Señor. Pagaste el precio por nosotros y nos salvaste, Señor. Desde antes que tuviésemos un pie en este mundo, tú nos viste y nos llamaste, Señor. Tú sabías y conocías de nosotros, Padre. Oh Dios, no podemos ahora con toda confianza decir, no merecíamos tanto amor, pero lo hemos recibido, Dios. Y a pesar, Padre Celestial, de todos nuestros defectos, tu amor llegó a nosotros, tu gracia nos envolvió, tu paz está con nosotros y tu promesa llena nuestra mente. Gracias, Dios, por tanto favor. Gracias, Padre, por tanto amor. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a vivirlo, Señor, a mostrar esa justicia todos los días de nuestra vida. Mostrar que verdaderamente hemos nacido de nuevo, que tú nos has puesto en un lugar especial, que estamos parados en la roca inconmovible que eres tú, Señor, y que no hay nada que nos pueda separar de tu amor. Gracias, Dios, por todo lo que está pasando, porque podemos ver, Señor, que tú vienes pronto. Bendice, Señor, nuestras vidas, Padre. Bendice California, Dios, con todo esto que está pasando. Cuida nuestras familias, Señor. Cuida a aquellas personas que están en lugares de riesgo, Padre. Cuida sus vidas. Permite, Señor, que haya siempre una mano amiga que les ayude y los rescate, Padre, así como tú nos has rescatado a nosotros. Esta semana, Dios, la ponemos en tus benditas manos. Derrama, Señor, de tu sabiduría, de tu inteligencia. Derrama en nosotros oportunidades de bendición, pero ayúdanos a tener el carácter, Señor, para tomarlas, caminarlas y salir victorioso en tu nombre. Gracias, Padre, líbranos de accidentes, Señor, líbranos de enfermedades. Porque tú eres victorioso, nosotros nos declaramos en victoria siempre, Señor. Gracias, Padre, gracias por la vida de mis hermanos, que aún en medio de todos estos inclemencias, Señor, del tiempo, hicieron el espacio para estar contigo, nuestra mejor porción. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén y amén.
Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor me los bendiga a todos. Gracias, mis queridos hermanos. Recuerde, por favor, cuando se vaya, váyase con cuidado, tenga paciencia, descanse y que esta semana sea victoriosa para todos. Dios me los bendiga a todos, amados. Hermanos, antes que se vayan, vamos a compartir algo en la parte